presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Venimos aquí con la segunda conferencia del ciclo que se ha hecho con Benito Montano, que es más complicado. Es más complicado y más complicado de entender, pero bueno, él lo abordará igual que lo hizo por la otra. Y después, bueno, esta ciclo de conferencias se para un poco la semana que viene y después a la siguiente hay una que dará Santiago Padilla, Díaz de la Serna, que es el hermano mayor de la Hermandad Matriz de Almonte, que será el significado de un centenario. Ellos hicieron un centenario con motivo de la coronación canónica de la Virgen del Rocío y sabía lo que era como un centenario. Entonces se lo dijimos y encantado vendrá. Ese será para el día 27. Después se cerrarán con una que hará Joaquín Navarro sobre la primera romería, los orígenes de la primera romería. Pero bueno, ahora nos centramos en esta, que yo creo que os va a gustar a todos, nos va a gustar a todos, ¿no? Paso la palabra al señor alcalde. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes, sean todos bienvenidos y agradecer vuestra asistencia. Como bien le ha dicho Antonio, bueno, pues una nueva oportunidad para seguir adentrándonos en la historia, en la cultura y en la devoción de todo lo que conlleva la Reina de los Ángeles, Benito Arias Montano y la Peña Montano, ¿no? Entonces, seguramente, bueno, pues vamos a seguir disfrutando, al igual que lo hicimos con la anterior conferencia, de la mano de Luis, donde, bueno, pues sacaremos el mayor rendimiento y satisfacción, ¿no? La verdad que después de la conferencia del último día, pues como malagueño, puedo hablar en mi nombre también de muchos vecinos, fue un gran descubrimiento porque pese a toda la vida aquí en Araja, bueno, pues había detalles y parte de la historia que pues pasaba desapercibida, ¿no? Entonces espero que con esta segunda conferencia sigamos enriqueciéndonos de todo lo que es nuestra cultura, patrimonio y nada, y nuevamente pues agradecer que estéis todos aquí. Así que sin más, procedo a dar la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, vamos con la segunda. Muchas gracias por venir a todos, igual como la otra vez. Y nada, ya sabéis que os lo vuelvo a decir, yo no me dedico a esto, por lo cual los nervios siempre a flor de piel y a pesar de que pasas una vez, siempre pasa igual. Pero bueno, como digo más que una conferencia, va a ser un coloquio. Voy a intentar esta vez hacer un poquito más rápido, antes de la otra vez. Nos excedimos un poco y no nos dio tiempo luego a preguntas y demás, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. A ver, os voy a hablar de el legado de Benito Arias Montano en la Peña de la Virgen de los Ángeles. ¿Por qué? Porque en el momento que llega Benito Arias Montano, así era conocida la peña, como la Peña de la Virgen de los Ángeles. Por partir de entonces, siglo XVII, es cuando ya toma el nombre de este ilustre, ¿no? Y os voy a hablar del legado, de lo que nos dejó aquí en la peña. Y veis ahí un sello ocultista infinito igual a 5. Es un sello que encontraron Rosa de Luna y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Irán apareciendo en distintas diapositivas, pero yo creo que hasta el final nos vamos a descubrir lo que significa. Bueno, vamos allá. A ver, lo primero, grabaros este nombre: Hipólito Adolphe Taine, francés, 1828-1893, filósofo, crítico e historiador. Este hombre dijo algo muy importante: hay un momento superior en la especie humana, la España desde 1500 a 1700. Es como si los astros se hubieran puesto de acuerdo, o como pasa ahora con la selección española, que parece que hay jugadores que consiguen ser un figura, pues
en esa época en España pasó algo especial. Todos los círculos intelectuales de Europa del siglo XVI, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, deseaban siempre hablar español para poder entender mejor la forma de pensar y de escribir de los españoles en esa época llamada el siglo de oro español. La suerte que tuvimos es que uno de esos grandes pensadores y escritores, Benito Arias Montano, eligió la peña para retirarse aquí, la peña de la Virgen de los Ángeles. Y como en alguna cita del ermitaño del Rey, del libro de Julio Manuel de la Rosa, solo en la peña, aislado del mundo, la paz llegaba como un bálsamo en la contemplación de la naturaleza sencilla y pacífica. La peña para Benito no era una simple propiedad y tampoco un lucro de vanidad, como decía, sino una morada para el cultivo del trabajo y el alma. Pero ¿quién era Benito Arias Montano según los historiadores? Voy a intentar daros una idea clara para que al final tengáis una idea lo más sencilla. Benito Arias Montano, esto ya lo habría escuchado muchas veces, nació en Fergenal de la Sierra, 1527, murió en 1598, fue teólogo, humanista, hebraísta, biólogo, traductor, filólogo, poeta latino, escritor, políglota español, editor de la Biblia políglota de Amberes, confesor y capellán de Felipe II, asesor en sus asuntos políticos, tanto de Amberes como de Portugal, y bibliotecario mayor del monasterio del Escorial. Según algunos estudiosos, este hombre era el mayor intelectual del siglo de oro español, porque a pesar de que no pasó un poco desapercibido, más que nada porque destacó en muchas facetas, a diferencia de otros que destacaban en una determinada. Pero si tuviéramos que preguntarle a todos los historiadores cuál sería el calificativo definitivo que le pondríamos a Benito Arias Montano, uno solo. Parece ser que todos se ponen de acuerdo. El ideal sería Benito Arias Montano era un sabio, un verdadero sabio. ¿Y si le preguntáramos a su mejor amigo, a Fray Luis de León? Seguramente Fray Luis de León nos diría que descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Parece ser que Fray Luis de León escribió esto pensando en su amigo Benito Arias Montano. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de este mundo malvado, decía Fray Luis de León. No hay duda, para Fray Luis de León, su mejor amigo, Benito Arias Montano, era un verdadero sabio. ¿Y si le preguntamos al propio Felipe II? ¿Qué diría Felipe II, que también era amigo de Benito Arias Montano? Felipe II nos diría: luché contra la reforma protestante editando la Biblia políglota de Amberes, que era precisamente una de las armas contra la reforma. Necesitaba un asesor para los asuntos políticos, necesitaba también un confesor y un capellán real, y necesitaba el mejor bibliotecario para organizar la mejor biblioteca de Europa, el mayor conocimiento de sabiduría del mundo, el Escorial. Y nadie mejor que el sabio de Benito Arias Montano para toda esta empresa. Por lo tanto, no hay dudas tampoco. Para Felipe II, Benito Arias Montano era un verdadero sabio. ¿Y si le preguntáramos a los propios vecinos de Alhaja que convivieron con él? Pues algo hemos encontrado en la documentación antigua. Tenemos aquí un libro que es de Julio Manuel de la Rosa, El ermitaño del Rey, premio novela corta de la Diputación de Córdoba, que yo lo recomiendo porque recoge perfectamente toda la historia de Benito Arias Montano y muchas anécdotas. Pues bien, aquí en este libro podemos destacar podemos resaltar lo que pensaban los propios alhajeños de Benito Arias Montano. Este es un capítulo que habla de una experiencia de Benito Arias Montano. Si a la ortiga le quitamos los pelos que segregan el venenoso líquido urente
y la ponemos en un lugar fresco dentro de un vaso con agua, a las pocas horas se transformará en una pequeña rosa amarilla y roja que al secarse dejará sobre el fondo del vaso un finísimo pozo de plata. Precisamente la sustancia venenosa, bien macerada en el mortero, fue lo que permitió, justo el día que cumplí 58 años, decía Benito Arias Montano, transformar en azules un puñado de blanquísimos jazmines, no siendo los jazmines como al principio se malició el simple Roano. Roano era el clérigo que acompañaba aquí en la peña de Benito Arias Montano, de una planta holandesa, sino de un frondoso jazminero que siempre estuvo plantado detrás de la ermita. Cuando Roano vio y contempló largo rato lo que el ignorante creyó un milagro, no siendo más que la evolución de la naturaleza botánica tratada y modificada por la alquimia, el muy insensato corrió hacia la pirámide dedicada a Gabriel de Zaya, donde estaban colgadas las 3 esquinas, y empezó a tocarlas como loco, sabiendo que estaban convenidos los toques y que entendían los de alhaja, lo que tocaba para subir según los toques anunciados la alarma de fuego y otras peticiones de socorro. En efecto, así lo hicieron hombres, mujeres y hasta niños, diciendo a Roano el asunto de forma retorcida y ajena a la ciencia, llevando a mucha gente hasta el gabinete para ver el prodigio que me afianzó para siempre como un mago alquimista. Y en otra historia, nos cuenta la gente de Alhaja, que aconteció que una mañana se presentó en casa una mujer de Alhaja acompañada de su marido, traído por el ufano España, porque deseaban, España era el criado, Francisco España, porque deseaban el favor de tener consulta conmigo en lo referente a un padecimiento que la mujer arrastraba, por no enojar al infeliz de España, que alardeaba de tener un señor sabio que entendía 11 lenguas, atendía a la mujer que padecía de cólico con fuertes dolores de vientre y de tortijones. Resultó fácil el mal y de buen tratamiento que le puse dieta de comer solo una vez al día, a primera hora, a saber, verduras cocidas, sin aceite ni sal, solo un chorreón de limón y frutas por la noche. Así 30 días que finalizamos pusieron buena a la mujer con muchas celebraciones de la familia, pues era hija única y bien casada del alcalde de Alhaja, que lo pregonó por todo el pueblo, y el mismo alcalde subió a la peña para cumplimentarme con séquito de su ayuntamiento y besándome la mano me ofreció 5 corderos de regalo. Se extendió por toda la comarca, llegando incluso hasta la cena mi fama injustificada de sabio salvador, que después mucho daño me hizo y todo lo que indiscreto que fue España y también mi compañero el clérigo Roano, ni escarmentados ni corregidos por mí a modo, me buscaron por parecido asunto otros compromisos y disgustos. Y del propio Manuel Mora Mantero encontramos también una historia de la gente de Alhaja, que esta es muy famosa y seguramente la conocéis todos. Un día que volaba una bandada de aves, dejando oír su especial ruido, preguntó Arias Montano a las personas que con él se hallaban: ¿qué dicen esos pájaros? Se le contestó que decían chirrí, chirrí. Mas él repuso que lo que expresaban era que en el puerto de los veladores, a 1 kilómetro de distancia, había trigo en el suelo. Fueron allá y efectivamente, por la rotura de un costal se le había caído parte de aquel grano a un arriero que acababa de pasar. Esto lo firmaba don Facundo Martín Sánchez, de 51 años, natural y vecino de Alhaja. No solo entendía el lenguaje de los pájaros, sino que se daba a conocer de ellos, haciéndolo venir desde el puerto de Linares, 2 kilómetros de distancia, cuantas veces quería, mediante sonido inarticulado, premiando luego la docilidad de ellos con un puñado de trigo. Por lo tanto, para los vecinos de Alhaja, Benito Arias Montano también era un mago. Un mago en aquella época era considerado como un sabio. Y si le preguntáramos al propio Benito Arias Montano, ¿qué nos diría Benito Arias Montano de él? Seguramente cogería papel y pluma y escribiría su firma: Benito Arias Montano. Benito, la B, Arias Montano, escrito en latín, que es la lengua oficial de la religión católica. A continuación hay una palabra, salir,
Es una palabra al parecer sirio-caldaica que significa discípulo o aprendiz, escrita en lengua oficial de la religión musulmana. Y la última, el último trazo, esta especie de J, es la letra número 18 escrita en cursiva del alfabeto hebreo, que significa el justo sobre el cual el mundo se sostiene. Por tanto, Benito Arias Montano es el aprendiz del maestro sobre el cual el mundo se sostiene. Esta fue la explicación que le dio al Santo Oficio, tanto de Aracena cuando fue detenido aquí en La Peña, como al de Sevilla, y en las dos ocasiones fue puesto en libertad. Bueno, os diré que precisamente fue detenido porque era sospechoso de ser judío converso, es decir, procedía de familia antiguamente judía que al final se convirtieron. Pero, sin embargo, esta familia siempre utilizaban lo que habían aprendido, entre ellos la sabiduría de la Cábala. La Cábala, por eso lo consideraban como judaizante, la Cábala es una sabiduría, está representada por el árbol de la vida, lo explico rápidamente, y significa el deseo de recibir la luz para interpretar la escritura de la escritura sagrada. Dice la Cábala es una sabiduría ancestral anterior a todas las religiones que dicen, según la tradición, Yahvé, el Señor reveló primero a Adán, luego a Abraham y luego a Moisés en el monte Sinaí, cuando le entregó las tablas de la ley. La Cábala no es más que un sistema de interpretación mística y alegórica de la Torá, es decir, una forma de entender la Biblia a través de los números y las letras. El mayor poder que posee el hombre es el pensamiento. En este mundo se movía Benito Arias Montano y la sospecha de que utilizase eso lo hacía ser como judío. ¿Por qué? Porque los judíos se apropiaron de esta sabiduría y la utilizaban, por lo cual el Santo Oficio siempre discutía y siempre ponía en peligro a cualquiera que utilizara la Cábala, ¿no? La sabiduría de la Cábala. Pues bien, diríamos que la firma de Benito Arias Montano, tal y como la hemos interpretado, tiene la mayor enseñanza para la humanidad. Benito Arias Montano, el aprendiz del maestro. Según Benito Arias Montano, no vivimos lo suficiente, por muy larga que podamos fiar nuestra vida, como para poder alcanzar la verdad absoluta. Luego, nuestra vida es un continuo aprendizaje. Por tanto, si le preguntamos a Benito Arias Montano, nos dirá: yo no soy un sabio, yo soy un humilde aprendiz del verdadero sabio, que no es otro que el maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. Sin embargo, curiosamente y paradójicamente, para la sabiduría de la Cábala, o Kabbalah, como llaman algunos, esta humildad es la mejor forma de definir a un sabio. Un sabio no es el que sabe de todo, sino el que sabe aprender de todo y de todos. Pues bien, Benito Arias Montano realmente contó la verdad al Santo Oficio. Le contó lo que su firma reconocía, pero le ocultó al tribunal en aquel momento algo muy importante. En ese momento, Benito Arias Montano estaba explorando un camino prohibido por la Inquisición. Ese camino, acordáis, de Fray Luis de León, la escondida senda por donde han ido los propios sabios en el mundo del siglo. Ese camino que exploraba Benito Arias Montano era demostrar científicamente que Dios existe. Y para ello utilizó un método, el método humanista, también prohibido y perseguido por la Inquisición. Pues bien, lo que encontró Benito Arias Montano experimentando ese camino, solo se lo contó a Felipe II, y Felipe II lo ocultó en el Escorial. Y Benito Arias Montano hizo lo propio aquí en la Peña de Arias Montano, en la Peña de la Virgen de los Ángeles. ¿Y qué fue lo que encontró y cómo se lo contó? Pues nada menos y nada más que Benito Arias Montano, explorando ese camino, encontró el rastro de la mano de Dios.
algo prohibido por la Inquisición. Solo se podía demostrar, según la Inquisición, que Dios existe a través de los textos sagrados. Y sin embargo, solo se lo contó a Felipe II. ¿Y cómo fue aquello? Os lo cuento. Felipe II había decidido reproducir el templo del rey Salomón con las mismas medidas exactas que había revelado Dios al rey David. Pero con las mismas medidas quería construir el templo del rey Salomón en un lugar donde los herreros echaban la escoria, de ahí el nombre del escorial. Y perdón, se me está yendo la idea. Bueno, vamos a ver. Y para eso Felipe II encargó un estudio a un jesuita llamado Villalpando para que le dijera exactamente cuáles eran las medidas exactas que Dios reveló al rey David para hacer ese templo. El rey, este hombre, el arquitecto, perdón, se me está yendo la idea, disculpa, pero son los nervios. Bueno, vamos allá. El arquitecto, el jesuita, Villalpando, era arquitecto y había hecho un estudio muy profundo sobre cuáles eran las medidas exactas del primer templo del rey Salomón. Y Felipe II se lo encargó para reproducirlo, como hemos dicho. Pero alguien muy cercano al entorno de Felipe II le dijo: Majestad, hay un teólogo que ha brillado con luz propia en el Concilio de Trento, y este hombre ha discrepado públicamente de Benito Arias Montano, del arquitecto Villalpando. Ha discrepado públicamente y ¿cómo se llama este hombre? Y dice: pues Benito Arias Montano. Voy a ver si me centro porque la verdad es que lleva mucho tiempo trabajando sobre esto y se lo sabe súper bien. La presión que tiene. Tranquilízate, ya está. Bueno, vamos allá. Bueno, decía que Felipe II había intentado reproducir el templo del rey Salomón en el Escorial con la misma medida exacta que Dios reveló al rey David. Y por eso le encargó el estudio a este arquitecto jesuita, Villalpando. Bueno, Villalpando hizo un estudio muy profundo encargado por Felipe II, pero ya os digo que este hombre, una persona cercana a Felipe II, me comentó en ese momento: hay un teólogo y discrepa completamente de las teorías de este hombre. Y Felipe II le dijo: bueno, ¿y quién es este hombre? Se llama Benito Arias Montano. Pues que venga. Y este hombre le comentó que bueno, pero este hombre está perdido por la Sierra de la Cena y está por aquellos contornos, no sé si vendrá, que venga. Entonces vino un mensajero aquí a la Peña de Arias Montano y efectivamente Felipe II, Benito Arias Montano, fue directamente al palacio, y allí le dijo Felipe II: estoy como baile, ¿no? Y en ese momento Felipe II le dijo: a ver, Benito,
¿Cuál es el problema? ¿Por qué discrepa de este? Y Benito Montano le contó. Majestad, dice la tradición judía que cuando Dios entregó las tablas de la ley a Moisés, le entregó también un plano que contenía todas las medidas exactas para que el rey David hiciera el templo. Pero ese plano se haría justo cuando Dios decidiera. Ese templo sería. El rey elegido fue el rey David, pero el que lo ejecutó fue el rey Salomón. Y eso es cierto, pero Majestad, eso pertenece al Antiguo Testamento. Dios estableció una nueva alianza al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo cuando estaba en el templo? Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Estaba diciendo que el propio templo donde Dios se iba a hacer presente ahora no era en el templo antiguo de Salomón, sino en el propio cuerpo de cada uno de nosotros, a través de la transformación del cuerpo y la sangre, de la sangre y la forma en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y entonces las medidas que debe tener un templo deben ser exactamente las medidas del hombre, porque ahora Dios ha elegido que las nuevas medidas sean las dimensiones del hombre. Es decir, todo templo dedicado a Dios debe tener siempre las dimensiones, las medidas del hombre. ¿Y cuáles son esas medidas? La divina proporción, el número de oro, la fórmula matemática que Dios utilizó para crear al hombre. Ahí lo tenéis. Quedaros con la fórmula, quedaros con el número 1,618. Si veis, es una fórmula matemática, por lo que son matemáticos lo entenderán perfectamente, pero esa es la fórmula matemática que Dios utilizó. Si os fijáis, si tenéis la precaución de coger vuestro codo, si medís el codo desde atrás hasta arriba, veréis que el número áureo será justo en la muñeca. Es decir, si dividimos una parte entre esta otra parte, siempre aparecerá el 1,6. Y si dividimos la muñeca, lo que mide la palma de la mano, siempre nos dará el número áureo aquí. Y si os medís la altura, veréis que el número áureo está en vuestro ombligo. Es decir, Dios utilizó esta fórmula matemática para crear todas las cosas, entre ellos el hombre. El hombre está hecho con esta fórmula matemática. Por lo tanto, cualquier templo dedicado a Dios debe tener las dimensiones del hombre. Y esto mismo es lo que reflejó en el hombre de Vitruvio, en Leonardo da Vinci, en el hombre de Vitruvio, el hombre como medida de todas las cosas, que es la doctrina que dominó durante todo el Renacimiento. Todo templo dedicado a Dios debe tener las dimensiones del hombre. Las medidas, a partir de entonces, que se empiezan a utilizar son dedo, palmo, pie, codo. Esas son las medidas que antiguamente se iban a utilizar. Y esto mismo parece ser que al final el Escorial terminó haciéndolo precisamente Felipe II, haciendo caso a Benito Arias Montano. Y esto lo certifica precisamente un arquitecto experto en el Escorial que dijo: no hace tiempo, poco más de 400 años, unos cuantos seres humanos quisieron hacer una gran obra de arte que representara nada más y nada menos que el conocimiento universal. Aquel equipo memorable que se atrevió a comprender semejante empresa estaba formado por un rey, un teólogo, un arquitecto y un pintor. Gracias al poder y a los dineros del rey, el arquitecto construyó una enorme sala diáfana de planta rectangular, cubierta con un colosal bóveda de cañón. El teólogo insistió en que la bóveda se fragmentara, y el rey no tardó en rellenar. El resultado fue un espacio sagrado del templo de la sabiduría.
Aquel rey se llamaba Felipe II. El insigne teólogo fue don Benito Arias Montano, el arquitecto don Juan de Herrera y el pintor don Pellegrino Tibaldi. Es decir, Benito Arias Montano había convencido a Felipe II para que construyera el Escorial con las dimensiones del hombre, con las medidas del hombre. Y esta fórmula matemática que conocemos como el número de oro, phi, el hombre como medida de todas las cosas, es lo que aparece en todas las naturalezas. Ahí tenéis el brazo, que os he comentado anteriormente, donde aparece del codo al final, y partido por la muñeca aparecerá siempre el número de oro, 1,618. En la falange de la mano aparece también, y las dos falanges primeras, junto con la última, aparecerá siempre el 1,618. Si os medís, aparecerán. Todas las personas cuya belleza, la mayor belleza se acercará siempre a ese número. Todo lo que se compone de este número tendrá armonía, belleza y equilibrio. Aquí tenéis personajes famosos donde se ve la belleza por la propia naturaleza, y ahí están hechos pues, unos gráficos donde aparecen realmente esas medidas para saber que realmente esas personas son las que más se aproximan a esa realidad. Esta misma fórmula aparece en los animales. En todos los animales, fijaros en la espiral logarítmica del caracol, un gato cuando duerme siempre adopta esa postura. Los cuernos de las cabras, de los machos cabríos, incluso un huevo, todo está a base de la fórmula matemática que Dios utilizó. Incluso las plantas, siempre aparecerá una estrella de 5 puntas, una espiral logarítmica, si lo veis ahí en los helechos. Incluso en las piñas aparecerán lo que son las espirales logarítmicas. Y más a la derecha veis ahí una hoja también de higuera, y en todas ellas se ve reflejada siempre el número phi, el número de oro, la fórmula matemática que Dios utilizó para hacer todas las cosas. Incluso se representa en los propios minerales. Recuerdo que estudiaba un científico un meteorito que había venido del espacio, y efectivamente cuando lo analizaron, la fórmula matemática que Dios utilizó para crear el mundo también apareció ahí. Y fijaros en la galaxia que aparece a la derecha, o en los nudos en la telaraña, incluso en las borrascas. El número aparece también. Los arquitectos lo utilizaron y empezaron a construir las catedrales góticas de Francia. Veis a la derecha el edificio de la ONU, que es un rectángulo áureo, el Partenón de Atenas, las pirámides de Egipto, incluso la Torre Eiffel. Todos se fijaron, los grandes arquitectos se fijaron en esta fórmula matemática para terminar, para construir, porque todo lo que se realiza con esta fórmula matemática se acerca a la belleza, a la armonía, al equilibrio. La Gioconda de Leonardo da Vinci también está hecha con esta fórmula matemática, incluso la Última Cena de Leonardo da Vinci. La estrella de 5 puntas aparecerá siempre porque todos sus lados tienen la fórmula matemática. La LED atómica de Dalí aparecerá también hecha con una estrella de 5 puntas, incluso las meninas del Galáctico. Hasta tal punto era fundamental la fórmula matemática esta que Dios utilizaba para crear todas las cosas, que incluso los músicos la utilizaron en sus composiciones musicales. Ahí tienes a Beethoven y Mozart. Las grandes sinfonías de Beethoven y de Mozart están construidas con el número áureo. Y para más reseñas, los propios emblemas que vosotros conocéis, ahí tenéis las diferentes marcas de los coches, incluso la típica manzana, el emblema del Mercedes y el Twitter. Todo está hecho conforme a la fórmula matemática. Pero acordaros siempre, 1,6, 1803 hasta el infinito. Es decir, una fórmula matemática, un número irregular que no tiene fin, propio de la divinidad.
Para los matemáticos les interesará ver la fórmula matemática, pero quedamos solamente vosotros efectos con el 1,61803 hasta donde podéis llegar, a lo máximo 1,6. Pues bien, si Benito Arias Montano convenció a Felipe II para que hiciera el Escorial conforme a la fórmula matemática esta, como sabemos que Benito Arias Montano reformó la ermita, ¿pudo aplicar esta fórmula matemática a nuestra ermita de la Reina de los Ángeles? Pues parece ser que sí. Ahí tenéis en rojo la puerta de la ermita. La puerta de la ermita es una puerta áurea, porque si dividimos el alto de la puerta por el ancho, nos dará exactamente 1,6. La puerta está situada, si lo veis en el amarillo, la línea amarilla, en un segmento áureo. Si dividimos el total de la línea amarilla justo por donde está la puerta, nos dará también 1,6. Y los ángulos, para no taparse el sol, es el ángulo perfecto que las plantas realizan para que coger el máximo sol del día. Y los ángulos agudos, 21,24, a un lado y a otro suman los 180 grados. Fijaros que la ermita está partida porque en el siglo XVIII ampliaron y subieron un poquito la ermita y partieron. Pero si hacemos esa línea imaginaria negra, vemos que realmente el frontón es un frontón hecho con medidas áureas. Y esto, San Carlos Borromeo, que era un teólogo que participó con Benito Arias Montano en el Concilio de Trento, escribió un tratado de cómo se debería de construir un templo. Y él decía, una puerta siempre es el reflejo de lo que hay en el interior. Pues si en el exterior la puerta está formada está equilibrada por la fórmula matemática de Dios, ¿qué tendremos en el interior? Ese es el plano inicial cuando Benito Arias Montano reformó la ermita. Lo que él le añadió fue el presbiterio, el altar. La última parte es el camarín. Eso sabemos que es de principio de año. Pero, fijaros, la línea amarilla marca la distancia abajo de la entrada. Solamente lo que es fachada al recinto interior. Queda fuera la parte de la vivienda de Benito Arias Montano. La puerta, como hemos dicho, está justo donde se produce la fórmula matemática, 1,6. Si medimos la fachada entera, son 12 metros, 538 metros. Exactamente, parece un número no muy cerrado. Pero sin embargo, si lo dividimos entre lo que valía un cobre en aquella época, que lo tenéis arriba, 0,41, exactamente nos da la fachada 30 codos. Y si medimos el largo de todo el recinto exterior de la ermita, mide 25,77 metros, que son exactamente 60 codos. Si medimos el interior, solamente la parte interior, el ancho, 9,404 metros, que su equivalente son 22,5 codos. Es decir, la equivalencia del codo que estableció Felipe II en aquel momento para unificar la idea de las medidas. Y si medimos desde el interior hasta el primer escalón, hay 15,04 metros. Exactamente, eso mide 36 codos. Por lo tanto, si dividimos 48 codos, que mide 48 codos, que mide desde la puerta hasta el sagrario, y lo dividimos entre los 30 codos que mide el exterior, nos sale exactamente 1,6. Y los 36 codos lo dividimos entre los 22,5 que es el ancho, nos sale también exactamente 1,6. Tanto los codos como la equivalencia en metros, 20,6
7,06 metros dividido entre 12,536 nos sale exactamente 1,6. Es decir, Benito Arias Montano, cuando hizo la ermita interiormente, la dotó de la misma fórmula matemática que Dios utilizó para crear el mundo, 1,6. Fijaros en este detalle. Benito Arias Montano, la parte principal, está orientada al oeste, pero lo que él hace nuevo, que es el altar, hay una pequeña inclinación hacia la izquierda. ¿No observáis? ¿Por qué? Dijimos el otro día que los que construyeron el santuario, posiblemente los templarios, orientaron el santuario hacia el este, hacia el lugar donde había nacido Dios. Pero Benito Arias Montano, más sabio, sabía que había una pequeña imperfección. Y el altar, cuando lo hizo, lo giró un poquito para orientarlo exactamente a la salida del sol del solsticio de verano del 21 de julio. De tal forma que el sol, al entrar por el ojo de buey que está tapado justo detrás, recorrerá hasta la puerta de entrada justo el 21 de junio un camino que se irá diluyendo hasta llegar al altar. Eso no lo podemos observar actualmente porque el ojo de buey está tapado. Cuando hicieron el camarín, trasladaron el ojo de buey que hay, y cuando lo fueron a abrir, cuando se dieron cuenta que el ojo de buey está tapado completamente por la peana donde está situada la Virgen, por lo cual se ha quedado completamente ciego. Pero si queréis, si lo podéis observar el día 21 de junio, veréis cómo el sol entra de lleno a primera hora, se sitúa y empieza a subir y empieza a bajar una sombra que lo podemos trasladar hacia dentro del interior de la ermita y recorrerá un camino desde la puerta hasta el altar. Y fijaros lo que hace Benito Arias Montano en el altar. Un cuadrado y encima justo está la bóveda, un círculo. El cuadrado representa la tierra y el círculo siempre el cielo. La tierra, el lugar donde estamos, el cielo, el lugar hacia donde vamos. Esto es una constante en los humanistas. Y esto es lo que va a estar continuamente apareciendo. Fijaros en las garitas. Hemos dicho que las garitas le llamamos garitas, pero realmente parece ser que una bola. Tienen una base cuadrada y una media luna arriba. Está representando el suelo, la tierra, el lugar donde estamos, el cielo, el lugar hacia donde vamos. Así que, según la medida, el santuario de la Reina de los Ángeles, podremos decir que tiene las dimensiones del templo del rey Salomón, 60 codos exterior y 30 codos por la parte exterior, y tiene las dimensiones del hombre interiormente. Por lo tanto, nuestro santuario de la Reina de los Ángeles tiene las medidas que siempre deseó Dios para hacerse presente ante los hombres. La medida del primer templo del rey Salomón, e interiormente tiene las medidas del hombre, las medidas que deben de tener todos los santuarios. Esto no creo que lo tenga mucha gente. Y fijaros, aquí hay el hombre de Vitruvio representado exactamente la fórmula matemática que Leonardo da Vinci hizo para crear el hombre de Vitruvio. El cuadrado, el círculo y dentro la estrella de 5 puntas. La estrella de 5 puntas será el camino para llegar de la tierra al cielo. Si lo representamos exactamente en el arco, veremos que coincide exactamente el lado del cuadrado. Para que esto sea exactamente cuadrado y la fórmula sea perfecta, el lado del cuadrado está en proporción áurea con el radio del círculo. Si lo medimos, está exactamente igual. Y si os fijáis, en la puerta azul es una puerta áurea también, igual que la de la ermita, porque si dividimos el alto por el ancho, nos dará siempre el número áureo, 1,6. Por lo tanto, parece ser que detrás de este arco estaba también Benito Arias Montano.
Y por último, incluso el campanario. En el campanario, si os fijáis, exactamente igual. Si recreamos el plano de Leonardo da Vinci, podemos reproducir el campanario con la misma idea. La puerta es exactamente una puerta áurea, igual que la del árbol, igual que la de la ermita. Y además, determinados codos, determinadas medidas. Si sobre la base le calculamos la proporción áurea, que sería la línea verde está exactamente en la misma proporción. Y si os fijáis, todas las líneas van pasando por determinados puntos que coinciden con la construcción del campanario. Y ahí decían que con una recta, una simple recta y un compás, recta símbolo de la rectitud y un compás símbolo del universo, partiendo de un punto determinado y jugando con el número phi, con el número áureo, podemos crear el universo de la geometría sagrada. Y ahí en el campanario, si os fijáis, están representadas el universo de la geometría sagrada. Un pentagrama y la estrella de 5 puntas. Pasan exactamente igual. La diagonal del pentágono está en proporción áurea con esa línea y coincide exactamente donde empieza la columna. Y desde aquí hasta aquí hay la misma proporción áurea. Es decir, seguramente Benito Arias Montano fue el constructor de esto. Es muy posible que cuando le cayó un rayo y demás se destruyera la parte de arriba, y a lo mejor no centra perfectamente porque el constructor la pudo hacer como buenamente la pudo, a lo mejor desconociendo toda esta simetría. Y aquí, ¿os cuadra? ¿Os va cuadrando? Coincide perfectamente. Y la parte de arriba, si os fijáis, el ojo que es un... No he pintado más raya porque si no entonces nos podíamos volver locos, pero realmente coincide exactamente. La cadena le viene bien también, ¿eh? Y además hay un detalle importante: el campanario está situado justo al sur, el arco justo al norte, la puerta de la ermita justo al oeste y el ojo de buey justo al este. Los 4 puntos cardinales que Benito Arias Montano reconocía cuando llegó a la Peña. Pues bien, os decía que al principio infinito igual a 5. El sello ocultista de Arias Montano. Mario Rosso de Luna encontraron en el Escorial que los libros de mano y de más importancia, por lo que ellos se verán, que se enviaron al San Lorenzo del Escorial, que allí están en gran recaudo en la sacristía, están señalados al margen con esta señal: infinito igual a 5. Todos los compañeros de Mario Rosso de Luna dan con el sello ocultista infinito igual a 5, infinito igual a la pentarfa, a la estrella de 5 puntas, o pentágono regular estrellado. La estrella de 5 puntas, si os fijáis, tiene 3 ángulos de 36 grados, ángulos de 72 y de 108. Si les componemos conforme a la sabiduría de la Cábala, todos suman 9. 3 más 6, 9. 7 más 2, 9. 1 más 0 más 8, 9. Total, 216. Si sumamos cada una de esas cifras, vuelven a dar 9. 9 por 3, 27. 7 más 2, 9. 9 es el número que representa a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús murió
a la hora nona. El número 10 es para Dios, siempre nos lo dijeron en la escuela, por eso te pongo un 9. Pues el 9, el 9 es el número de Jesús. Jesús, la bienaventuranza son 9, Jesús murió a las 9, a la hora nona, el momento que se culmina el pleno amor. Por eso la eternidad se alcanza a través del número 5. Infinito es lo que no tiene fin, lo eterno. Y el 5 es el número maestro. Lo eterno se alcanzará siempre a través del maestro. Según Benito Arias Montano, el maestro de maestro era Jesús de Nazaret, no había otro. Por tanto, se puede decir que el legado de Benito Arias Montano aquí en La Peña nos dejó el rastro de la mano de Dios. Toda la geometría sagrada está reflejada en el campanario, en el arco, incluso en la ermita. Por tanto, a partir de ahora, cada vez que os hable del listado de edificios famosos, importantes, bellos del mundo, como la Torre Eiffel, o el Partenón de Atenas, o las diferentes catedrales góticas de Francia, tendréis que incluir a partir de ahora la ermita de la Reina de los Ángeles, el arco y el campanario. Y esto era lo que yo os quería decir. Siento mucho las distracciones, pero y este es el legado del Benito Arias Montano aquí en La Peña. Muchas gracias. Contaros algo distinto de lo habitual de Benito Arias Montano. Ya sabéis que Benito Arias Montano se ha visto mucho aquí, se ha publicado mucho, pero tal vez esta parte era la menos desconocida, ¿no? Espero que haya servido de algo, de verdad lo siento. No, que va, que va. Que voy a intentar hacerlo más corto para que preguntáis lo que quisiera, porque la otra vez con las prisas lo dejamos un poco en el aire. Eso siempre, si os acordáis de la otra vez, os queréis. Y si el hermano mayor da permiso, el que quiera que pueda preguntar. Si no, pues pasamos. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, pues nada, lo dejamos. Aquí. Hola, buenas. Bueno, me ha dado mucha alegría que sea usted el padre de una artista. Y nada, voy a preguntarle quizás algo que no tiene que ver mucho con lo que he contado, que verdaderamente me ha puesto los pelos de punta, esa coincidencia y esa medida que me ha contado Victoria, que iba con usted a medirla. O sea, me parece fascinante que ese rastro esté en el edificio de la arquitectura. Hace poquito he leído un libro de Manuel Alonso, donde hay una referencia de una carta de Arias Montano al siervo de Felipe II cuando entra en una de las cuevas. Sí. ¿Eso es verdad o no? Te cuento, es un tema muy interesante. Estoy detrás. Simplemente que yo decía, algún día me lo sacarán. Te cuento. Hace tiempo conocí a los espeleólogos que estudiaron la Peña. Hicieron un estudio de la Peña y dijeron que en la Peña no se daban las condiciones para que existiera esa cueva. Esa descripción que existe es muy, muy extensa y la verdad es que creíble. Sobre todo creíble porque la descripción que hacen de una gruta exactamente puede ser la misma que está en Aracena. Según estos geólogos, no se daban las condiciones para que existiera esa gruta que había descrito Benito Arias Montano. Y yo le pregunté, entonces, ¿a qué se debe tantos detalles? Y me dijo, eso es una carta en clave de Benito Arias Montano a Felipe II. Yo, la verdad es que he dudado mucho.
Y yo, leyendo y releyendo esa carta, esa cueva, yo creo que existe esa cueva, que no está en la silla del rey, que no está en la meseta de la peña, debajo. Os cuento. Debajo de la ermita, dice el Arcelasi, la documentación de Aracena, que existe un teatro romano. Hace ya unos años, mediados ya del siglo pasado, el padre del escritor Rafael, ¿cómo se llama? Montesino. No sé si conocéis la historia. El padre Rafael Montesino, Es casi la misma. eso es, le tocó, ellos veraneaban aquí y le tocó la lotería. Y entonces dijo, sabiendo ese conocimiento que tenía, yo voy a descubrir ese teatro romano. Y entonces empezó a acabar justo con lo que llamamos la cueva de los caballos, el llano de los caballos. Y empezó a acabar ahí en dirección a la ermita para ver si encontraba ese circo romano que se describía en el Arcelasi, que es la documentación de Aracena, he dicho. Pero encontró mucha dificultad y al final se le acabó el dinero. Le pidió dinero a la gente del pueblo y la gente, los más ricos del pueblo, dijeron que ellos no entendían de eso. Entonces, de ahí el hijo que dijera aquí, ya se sabe que donde no hay cultura, lo que queda es la agricultura. Bien. Posiblemente es muy difícil que esa cueva que describió Benito Arias Montano esté ahí. Yo creo que está justo encima de la fuente de la peña. ¿Y por qué? Porque ahí hay una cierta hondanada y porque en la descripción se dice que Benito Arias Montano en un momento determinado se asustaron y escuchaban una cascada impresionante que seguramente es el agua que luego brota por la fuente que yo he descubierto, que es la fuente de la peña descubierta por él. Bueno, pues desde entonces yo le estoy dando vueltas. Esto es posible encontrarlo. Dice que se entraron por un sitio del Levante, posiblemente a la altura de la Silla del Rey, y ellos mismos dijeron que al final esa entrada era muy pequeña y seguramente se terminaría cerrando. Han pasado ya 400 o 500 años, pues seguramente se habrá cerrado. Lo cierto es que luego se ha removido la tierra, se han hecho los aparcamientos y seguramente ahí se ha terminado de tapar completamente. Pero he indagado sobre las figuras que se describen ahí. José de Sigüenza, Pedro de Valencia, Francisco de Arce. Pues bien, indagando un poco, he encontrado que realmente todos ellos pudieron coincidir aquí en la peña. Siguiendo un poco la historia de ellos, es muy posible que todos estuvieran en la peña, con lo cual, es verdad, es posible que estuvieran aquí. Y de hecho, como decía Eugenio, a ver si encontramos la cueva que al salir pasaron tanto miedo después de un largo trecho, y uno de ellos, José de Sigüenza, esculpió en la pared a la salida una imagen de la Reina de los Ángeles en agradecimiento por haberlo sacado, ¿no? Posiblemente estará tapada también, ¿no? Pero es un tema que yo creo que no hay que descartar. Es difícil creer que realmente es una carta en clave y que posiblemente esté ahí. Así que el señor alcalde le tiene que tomar medidas aquí. La pirámide que está al lado del campanario. Sí. Está al lado de la ¿qué tiene que ver el accidente? Sí. Porque dice que cuando construir una en el flanco izquierdo. Sí. Eso, ¿dónde está? ¿Cuál es la otra? La otra se destruyó completamente con un rayo y ya no se volvió a levantar. Estaba justo al lado de la otra garita. Ya no queda cimiento siquiera. Pero sí estaban las dos. Y esas pirámides eran mucho más altas de lo de ahora. Encontré un grabado del siglo XVIII de un escritor que estuvo por aquí, escribió y pintó desde abajo del pueblo y se ve una pirámide mucho más alta, mucho más alta. Parece ser que, y Maribel, no sé si está por ahí Maribel, siempre hemos leído que ahí es donde estaban las campanas iniciales. Cuando he leído este tema, ahí estaban las campanas para contactar con la gente del pueblo. ¿Qué ocurre?
yo creo que el campanario no lo hizo, no es un campanario. No se hace un campanario para colocar unas campanas donde no se pueden tocar. Todos los campanarios de aquella época del siglo XVI tienen la forma para que la campana voltee. Aquí no hay ninguna de ellas, parece como si estuvieran puestos. ¿Qué ocurre? Si realmente es cierto lo que yo he contado, de que ahí hay geometría sagrada y eso estaba prohibido por la Inquisición, solamente bastaba con poner una campana para disimular. Yo creo que Rodrigo Caro no describió esto cuando llegó, 26 años después de la muerte de Benito Arias Montano, porque era humanista, se dio cuenta, a mi entender, lo que había hecho Benito Arias Montano. Y ni lo contó, porque si lo cuenta, él era el relator de la archidiócesis. Si lo cuenta, lo hubieran destruido, pero no solo el arco y el campanario, sino incluso la ermita. Si él cuenta que realmente todo está hecho conforme a la geometría sagrada, eso estaba prohibido por la Inquisición. No te iban a llamar a juicio, te quemaban directamente. Entonces, esa garita sí parece que estaba, y ahí esas pirámides sí estaban, una dedicada a Gabriel de Zaya y otra a Felipe II. ¿Qué ocurre? Que cuando se destruye una y no se levanta, es la otra donde se hace costar eso, y eso es a principios del siglo cuando lo hicieron costar. O sea, lo más importante de todo esto, en lo que yo he contado, es un estudio, diríamos, a conciencia, pero más que saber si es verdad o no, lo que yo quiero es que la juventud o cualquier otra persona se inicie en la investigación y sacar nueva documentación. Tenemos tantos siglos de historia que es muy difícil poder rescatarlo todo. Todo esto son indicios a pensar, ¿no? Que por eso cuando yo empecé a estudiar a ver si realmente estaban los templarios, fue Maribel la que me dijo, intuyo que realmente la imagen de la Virgen era una imagen templaria, una imagen de cabalgadura. Y aparte de ello empecé a tirar hilo. Yo lo que mostré el otro día eran indicios para pensarlo. Puede ser verdad, puede ser que no sea cierto, pero alguien vendrá detrás. Eso es lo que yo quiero, que la gente se anime a profundizar, a estudiar, como en que le gusta tanto la historia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Pues nada más. Yo lo que quería decir es que estoy orgulloso de lo que tenéis aquí en la peña. ¿Vale? Lo que tenemos. Y ahora más que estamos más informados. Bueno, yo creo que ha sido bastante interesante, que se aprende, con Luis aprende siempre. Pero bueno, aquí hemos aprendido. Que la tengo yo la culpa, ahora la tengo yo, claro. Bueno, yo quería que lo hiciera porque me lo había contado muchas veces y demás, y que mejor momento que este del centenario para hacer. Por ello que queremos, desde la Hermandad queremos dar un reconocimiento. No se lo hicimos en la primera porque tenía otra conferencia, pero ahora que ya se ha tranquilizado y demás, y no tiene más conferencias, pues la Hermandad le quería dar un reconocimiento. Y bueno, también ha pasado otra cosa. Aquí, como vosotros, como la mayoría sabéis, se han creado unas comisiones, cada uno se ha encargado de las cosas que había previstas para el centenario, y hay personas que están en esas comisiones, entonces queríamos, conforme fueran pasando los actos que ellos organizaban, pues darle también su agradecimiento como no podía ser de otra manera. ¿Qué ocurre? Que había una persona que se implicó en el tema de las exposiciones. Entonces, como teníamos la de Sevilla, la exposición pictórica, me refiero, tenemos la de Sevilla, tenemos la de Huelva y tenemos la de Alajar. Bueno, con la gran suerte para ella de que la de Alajar coincide cuando se casan.
Entonces no se le pudo dar en ningún momento. Qué mejor momento para dárselo que ahora, y más cuando se la da a su padre. Así que, por favor, María Victoria. Porque la verdad es que ha hecho una labor muy difícil. Para ella es fácil, pero bueno, nosotros lo vemos muy difícil, pero sobre todo una labor muy encomiable de juntar los pintores, de organizar y a la par tener que organizar su boda, por eso tiene doble mérito, ¿no? Nada, muchísimas gracias.